Como todos ustedes saben, el mundo se encuentra en una crisis económica. Estamos enfrentando en estos momentos una de las peores crisis que hemos visto en las últimas décadas. Y como ustedes saben, hay un conflicto entre Rusia, Ucrania y la OTAN. Creo que todos los salvadoreños estamos conscientes de ese conflicto que está afectando la economía mundial. El presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo de que iba a prohibir la importación de petróleo ruso, lo cual es una sanción. Se la separo de las sanciones porque en las otras miles, son creo que 3.000 sanciones las que se pusieron a Rusia. Es la cantidad más grande, 5.000. 5.000 sanciones es la cantidad más grande de sanciones impuestas a algún país en la historia. Se le pusieron 5.000 sanciones, pero esas 5.000 sanciones, la mayoría de países de Europa no quisieron acompañar la sanción 5.001, que era la de poner una prohibición de la importación de petróleo y gas, porque como dijo el primer ministro alemán, si cortamos el ingreso de petróleo y gas de ruso, en 2 días nuestros trenes ya no van a caminar. Y entonces Europa no quiso acompañarlo, pero Estados Unidos las impuso, por eso las separó de las sanciones, porque la sanción ya es una sanción directamente a un producto que está directamente en la cadena de suministros. Y es que el conflicto directamente solo afecta al segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Pero el problema es que los líderes de Arabia Saudita y de Emiratos Árabes Unidos no quieren tomarle la llamada al presidente de Estados Unidos. Eso está impactando el precio de la energía por razones obvias. Mucha de la energía se produce con petróleo, la que no se produce con petróleo, mucha de ella se produce con gas natural, que es un primo, es un hidrocarburo, es un primo del petróleo. Ha impactado también el precio del gas propano. La gente no sabe que el gas propano se llama GLP. El GLP significa gas licuado de petróleo, es decir, es básicamente un derivado del petróleo. Y ha impactado el precio de los fertilizantes, que básicamente lo que hace eso es impactar el precio de la mayoría de alimentos, por lo menos todos los que son sembrados, y no solo los sembrados, sino también los de los animales que consumen el alimento sembrado. También ha impactado directamente el precio del trigo. Ya vamos a ver por qué lo ponemos aparte, si no solo ha impactado el trigo, por supuesto, ha impactado casi todos los alimentos, pero ha impactado además el precio del trigo, ha impactado especialmente el precio del aluminio y del níquel, y está impactando el transporte aéreo y marítimo aún más de lo que ya estaba impactado antes. Entonces, eso saca de la ecuación de poder incrementar la producción al primer exportador de petróleo del mundo, que es Arabia Saudita. Básicamente no quiere hablar con Estados Unidos, y ellos mismos lo están diciendo. Rusia, que es el segundo, y el quinto, que es Emiratos Árabes Unidos. Entonces a Estados Unidos solo le ha quedado su propio petróleo, el que tienen en su tierra y el que tienen en la tierra que tienen invadida. Irak y Estados Unidos, nada más. Y entonces, por eso les ha tocado ver a Venezuela, así como pudiera parecer absurdo que vayan a Venezuela después de todo lo que ha pasado. Pero eso lo que pasa es que ya no hay más países. Obviamente hay más países productores de petróleo, pero para poder suplir la producción de Rusia solo habían 2 países que lo podían hacer: Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Ellos lo pueden hacer mañana si quieren, pero ellos le dieron la espalda y no lo quieren hacer. Entonces no pueden subir la producción de Irak más. Y por algún motivo no suben la producción interna de Estados Unidos. Entonces ha tocado ir a Venezuela. ¿Por qué resalto lo de Venezuela? Primero, para que se entienda la magnitud de la crisis, pero segundo, porque si Estados Unidos ha tenido que ir a Venezuela, imagínense nosotros. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, sin ninguna duda. Y si a ellos les ha tocado ir a Venezuela, a donde es su enemigo, a pedirle petróleo, imagínense nosotros qué hacemos. Le llamamos nosotros a Arabia Saudita para que suba la producción. Obviamente nos toca comprar el petróleo al precio que está en el mercado, así suba a 5, a 6, a 7, a 10, a lo que tenga que subir. No tenemos otra opción más que recibir el golpe y tratar de paliarlo para la población lo que podamos. Pero si los países con gran margen de maniobra, como los Estados Unidos, nadie puede negar que es el país más poderoso del mundo y que tiene un gran margen de maniobra, no ha podido conseguir más petróleo y ha tenido que ir a tocar la puerta de Venezuela, pues imagínense El Salvador. O cualquier otro país de este tamaño, pues no solo El Salvador, incluso países 10 veces más grandes que nosotros tienen el mismo problema. Hay que ser una potencia mundial para poder abrir una de estas cosas, y hasta ahorita ni siquiera Estados Unidos y Europa han logrado abrir más fuentes de petróleo, o que los países del OPEC produzcan más petróleo. No quieren. Bueno, en parte pues me imagino que a ellos no les molesta vender el petróleo más caro. En el caso del gas natural,
pues obviamente se afecta porque el mayor exportador de gas natural del mundo es Rusia. Ahora se anunció el dato de inflación de Estados Unidos de enero, o sea, interanual de enero a enero. Enero 2021, febrero 2021 a enero 2022. La inflación más grande en 40 años. Ojo, que esto es hasta enero. No está contando febrero y mucho menos marzo, porque eso se tabula después. Por ende, tenemos la inflación más grande en 40 años sin tomar en cuenta ni un solo milímetro del conflicto Ucrania-Rusia-OTAN. Cuando se tabule eso, vamos a ver la verdadera inflación. Ahorita estamos viendo la inflación totalmente previa, ni siquiera la de febrero, es la de enero. Y es la más grande en 40 años. Hay un análisis para los que les gusta la lectura, es un artículo de Reuters, es un análisis que han hecho en Reuters, se lo recomiendo, es corto, está en inglés, pero igual se puede traducir. Fue publicado hoy en la mañana. El nombre es Tú todavía nos necesitas, le dice Emiratos Árabes Unidos, así mientras flexiona su músculo de petróleo en el Golfo. Y básicamente lo que pasó fue que el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos dijo que ellos estaban dispuestos a subir la producción de petróleo para ayudar a su socio. Y bajó el precio del petróleo inmediatamente por la felicidad de que iban a incrementar la producción. Luego, el director de producción de petróleo de Emiratos Árabes Unidos dijo que no iban a incrementar nada porque ellos estaban amorrados a la OPEC, y entonces en ese momento volvió a subir. Entonces en un día bajó y volvió a subir lo que había bajado. Algunos analistas creen que eso fue una muestra de poder de parte de Emiratos Árabes Unidos, como decir, ya ven, con unas palabras baja y con unas palabras vuelve a subir a donde estaba. Es un análisis corto, para el que lo quiera leer está en Reuters, ahí lo pueden buscar con ese título y pues tener una lectura extra, no lo vamos a leer en la cadena, por supuesto. Estas noticias últimas son de hoy. Y estas noticias nos las almorzamos ahora, no estaban ayer. Ayer y antier y los días anteriores nos estábamos almorzando las noticias del conflicto, que aún sigue y que no sabemos cómo va a continuar. Pero ya de por sí veníamos afectados de antes, continuamos siendo afectados y ahora tenemos estos reportes que no son alentadores, sobre todo porque aún no incluyen el incremento después de la guerra. Bien, ahora, alguien me dice, bueno, presidente, está bien, ya sabemos que el mundo está mal, pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Está la tensión entre Rusia y Occidente, el impacto económico global y la crisis en la cadena de suministros mundial. Y eso ha impactado todo. Ha impactado el petróleo directamente, el precio del petróleo, ustedes lo han visto, incluso llegó a topar los $140, aunque inmediatamente bajó, no podía mantenerse, no es tan fácil que se mantenga en el mercado en $140, cuando antes estábamos escandalizados porque había llegado a 70. Si ustedes ven, en diciembre 1 la gasolina estaba en $65 el barril y empezó a subir rápidamente, llegó a 70 y se empezó a mantener, incluso llegó hasta los $80. Luego ya este año llegó a los $90 y pues todos estábamos escandalizados cuando llegó a $90 y luego llegó a $100. Pero estaba como en $90 más o menos cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania, y ustedes pueden ver cómo se disparó, rozó los $140, luego bajó un poco, pero siempre se mantiene muy por encima de los $60 o $65 en los que estaba en diciembre 1 del año pasado, cuando ya estaba caro. Este es el West Texas Intermediate, que es uno de los petróleos que se toman de referencia. El otro es el Brent, que también es un poco más caro, pero tiene más o menos la misma trayectoria. Empezó con 70 en diciembre del 2001, ya venía alto. Recuerden que venimos de menos 37. Subió a 70, o sea, venía en 70, fue subiendo, como ustedes pueden ver, iba subiendo desde antes, pero al final, en febrero 24, cuando inicia el conflicto, se dispara. Rosa también, precios jamás vistos, y luego baja un poco, pero la trayectoria es al alza y a unas alzas que no se habían visto desde el año 2008.